el verdadero significado de la Navidad. Yo sé que ya anoche ya el mundo ha celebrado la Navidad, pero el mundo ha celebrado una falsa Navidad. Aun cuando llegan las 12 del mediodía, todos se saludan y dicen feliz Navidad, pero en realidad Jesús pasó desapercibido de muchas casas, de muchos hogares. La falsa Navidad, hermano, lamentablemente ha desplazado al protagonista principal de la Navidad, que es Jesucristo, y lo ha reemplazado por otro personaje irreal que no existe. ¿Y cuál es ese personaje? Papá Noel. Papá Noel ha pasado a ser el protagonista principal de esta falsa Navidad que el mundo dice celebrar. Este personaje, según la tradición, dice traer regalos para todos los que se portan bien. Pero es interesante que Jesucristo, el Hijo de Dios, también tiene un regalo mucho mayor que ofrece Papá Noel. Tiene el regalo de la vida eterna, pero no para los que se portan bien, sino para los que se reconocen que se han portado mal y se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe y su confianza en Cristo. Esa es la gran diferencia de estos dos personajes. Además, hermanos, la falsa Navidad que el mundo dice celebrar se pone énfasis en la glotonería, en comer y beber de una manera desenfrenada. En esa noche, el énfasis está puesto en la comida, es decir, en el estómago, no en el corazón. También esta falsa Navidad promueve el comercio, porque muchos comerciantes ven a la Navidad como una oportunidad para ganar mucho dinero. Todo el mundo quiere comprar regalos, pero hermano, la Navidad termina siendo una situación donde muchas personas se van a endeudar. Por eso alguien dijo que diciembre es el mes de debiembre, porque todo el mundo se endeuda. En ese día hay un gran derroche de dinero, de comida, regalos, fuegos artificiales, pensando que todas esas cosas tienen que ver con la Navidad. Pero Jesús no vino a este mundo a promocionar ni la glotonería, ni el comercio, ni el turismo. Jesús vino a este mundo a redimir al pecador, a que el pecador pueda reconciliarse con Dios. Por lo tanto, la Navidad no se trata de comer, de regalos, de turismo, no se trata de mí, se trata de Dios, porque Dios es el principal protagonista de la Navidad. Por esta razón, hermanos, yo quiero que hoy, a través de este pasaje que acabamos de leer, quiero que veamos tres verdades de lo que significa la Navidad según Dios y no según el mundo. Y eso lo vamos a ver en los versículos 11, vamos a ver que el significado de la Navidad es encarnación. En segundo lugar, también en el versículo 11 vamos a ver que la verdadera Navidad tiene que ver con redención. Y en tercer lugar, que la verdadera Navidad tiene que ver con adoración. Nada que ver con lo que el mundo dice celebrar Navidad. Y por eso vamos a ver, en primer lugar, que la Navidad, según Dios, es encarnación. Fíjese lo que dice el versículo 11. Vamos a arrancar del versículo 10. Pero el ángel les dijo a este grupo de pastores allí que estaban cuidando las vigilias de la noche: no temáis, porque aquí les doy hoy doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Os ha nacido hoy. ¿Qué significa esto? Que el único Dios todopoderoso, alto y sublime, se vistió de carne. El Dios que es espíritu se humanó, se hizo hombre. Jesucristo no es un hombre que se transformó en Dios. Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Por eso el pasaje dice que os ha nacido hoy.
Dios nació, pero no es que Él nació en su deidad, sino que Él nació en su humanidad. Jesucristo es divinidad más humanidad. En Jesucristo habitan las dos naturalezas, la divina y la humana. Y eso es un misterio que nunca vamos a poder alcanzar a entender. Ese bebé que nació en Belén de Judea era Dios en forma de hombre. Ahora bien, la encarnación de Jesucristo nos va a mostrar tres maravillas según este pasaje. Tres maravillas. En primer lugar, nos va a mostrar que Dios vino en persona. Dios vino en persona. Ese bebé que lloró esa noche divina en un establo maloliente era el mismo Dios. Dios mismo vino en persona a este mundo y Él vino como venimos todos nosotros, a través del nacimiento. Jesús no nació como Dios, Jesús nació como hombre. Entonces, en esa noche divina, como cantamos, en ese humilde establo estaba Dios en persona. Dios en persona. Dios no envió a uno de sus ángeles, ni a un querubín, ni a un serafín. Dios vino personalmente a esta tierra y estuvo 33 años en esta tierra. Pero su vida comenzó como humano en esa noche en Belén, en un establo. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, el profeta, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y fíjense bien, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es interesante que el profeta Isaías profetizó la primer Navidad 600 años antes de que Jesús naciera. Ese niño que nos es nacido, que dice allí Lucas, ese niño es el Padre eterno. Padre eterno que entró en el tiempo. Ese niño que nos es nacido es el Dios fuerte que se convirtió en un bebé, una criatura débil, indefensa. Piense por un ratito, hermano, ese bebé que estaba allí en ese establo era Dios en persona. Dios en persona. Dios a través del Antiguo Testamento enviaba a profetas, pero ahora Él vino personalmente. ¿Pero cómo vino? Como venimos todos nosotros, a través del nacimiento. San Juan capítulo 1, versículo 9 y 14, que nuestro hermano Gustavo leyó, dice, aquella luz verdadera, se hace referencia a Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Eso es algo maravilloso, hermano. Yo siempre me pongo a pensar qué habrá sido estar en esa época y de pronto que alguien te diga, mira, esa persona que va caminando, ese es Dios en forma de hombre. O María cuando acostaba a su pequeño bebé y lo veía durmiendo y poder decir, ese bebé que está allí durmiendo es Dios. Dios en persona bajó a la tierra. Dios en persona estuvo en este planeta 33 años, caminó por este mundo. Dios en persona. Hermanos, Dios vino a donde nosotros estábamos para que el día de mañana podamos ir a donde hoy Él está. Él vino. ¿Qué significa eso? Dios tomó la iniciativa de bajar a esta tierra. Es lo mismo que hizo Dios en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron.
Y Dios tomó la iniciativa de ir a buscarlos. 2000 años después, Dios hizo lo mismo. 4000 años después, Dios hizo lo mismo. Bajó a este mundo a buscarnos. Entonces podemos ver la primera maravilla de la encarnación de este niño que nació allí en Belén. Era Dios en persona. Bajó a este mundo. Pero también la segunda maravilla de su encarnación los podemos ver allí en el versículo 7 del capítulo 2. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. La segunda maravilla de su encarnación, hermano, es que Dios estaba en pañales. Y eso es maravilloso. Esto nos habla de identificación. Dios quiso identificarse con el ser humano. Dios quiso pasar por todas las experiencias humanas para que pueda entendernos y compadecerse de nosotros. Dios en pañales. Eso nos habla de identificación. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, haciendo referencia a Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o que fue probado según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor se compadece de nuestras debilidades, porque Él se hizo semejante a nosotros. Él tomó la naturaleza humana. Él lloró, tuvo hambre, tuvo sueño, se enojó, se angustió, se cansó, experimentó la traición, la burla, el desprecio, el rechazo, para poder entendernos, para poder identificarse con nosotros. Qué precioso es esto, hermano, que Jesús como Dios me vino a salvar y perdonar, pero Jesús como hombre me entiende y se compadece de mí. Jesús se compadece de mí y se compadece de ti, querido hermano, porque Él tomó la naturaleza humana. Los ángeles nunca nos podrían entender o comprender porque ellos no se humanaron, pero Jesús sí, porque Él tomó la naturaleza humana. Y cuando nosotros estemos en el cielo, hermano, vamos a ver a Jesús, hombre y Dios. Jesús, hombre y Dios. Él tomó una naturaleza humana y hoy sigue teniendo esa naturaleza humana. Y Él nos entiende, nos comprende, porque Él se identificó con nosotros. Él vino a este mundo como venimos todos y lo vemos allí acostado en un pesebre vestido de pañales. La tercera maravilla de su encarnación está en el versículo 12. Dice, esto os servirá de señal, le dice los ángeles a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No solamente nos asombramos viendo a Dios en persona, no solamente nos asombramos viendo a Dios en pañales, sino que también nos asombramos ver a Dios en un pesebre, en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Es un recipiente de madera o de piedra que se utilizaba para colocar agua o alimento para los animales. Eso es un pesebre. El creador y dueño del universo no tuvo una cuna, sino un pesebre. Y aquí se puede destacar la humildad de Cristo, su humildad. Él no tuvo una cuna, tuvo un pesebre. Los ángeles le dieron, perdón, el Señor, que es creador y dueño del universo, no tuvo una cuna. Y ahí podemos ver su humildad. Pero el Señor, ¿qué aprendemos aquí? Que el Señor es dueño de todo y no reclamó nada. Nosotros no somos dueños de nada y reclamamos todo. No sé si usted se dio cuenta de eso.
Cristo es el dueño del universo. Él lo creó y lo sustenta. Él es dueño de todo, pero Él no reclamó nada, sino que lo pusieron en un pesebre. Y nosotros que no somos dueños de nada, muchas veces reclamamos todo. Y hermano, es una verdad importante que debemos recordar. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él tuvo menos cosas materiales que las que tenemos nosotros hoy. Menos. Él tenía una túnica sin costura. No tenía casa, no tenía dónde dormir, no tenía ni siquiera una moneda. Cuando le vinieron a cobrar los impuestos, no tenía ni siquiera una moneda. Le tuvo que decir a Pedro, anda al mar, saca un pez. Cuando abra la boca, vas a sacar una moneda y paga los impuestos por mí y por ti. Él no tenía nada, pero no reclamó nada. Nosotros no tenemos nada y reclamamos todo. Los ángeles le dieron una señal a estos pastores para encontrar al niño. ¿Y cuál era esta señal? Que verían al Señor acostado en un pesebre. Hermano, era un lugar indigno e inapropiado para un bebé y mucho menos para el Hijo de Dios. Para ellos les resultó fácil encontrar un bebé acostado en un pesebre, porque eso es algo que no es normal. Sí, querido hermano, la Navidad nos habla de encarnación. Dios se humanó en el vientre de una jovencita judía y vino a este mundo. Dios tomó forma humana. Su encarnación nos habla de iniciativa. Dios vino en persona. Su encarnación nos habla de identificación. Dios se humanó, tomó semejanza de hombre. Su encarnación nos habla también de humildad. Dios dejó a un lado su trono, sus privilegios, para nacer en un pesebre maloliente. Ustedes imagínense un establo donde hay animales, hacen sus necesidades. Era un lugar maloliente, sucio. Allí estaba el Dios del universo, acostado en un pesebre, el bendito Hijo de Dios. Por eso nos asombra su encarnación. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros. Y hermano, cuando usted lee la Biblia y ve las epístolas, las cartas, y cuando el escritor dice a vosotros, se está refiriendo a los creyentes, no a todo el mundo, a vosotros. Y acá Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ustedes, los creyentes, los convertidos, los redimidos, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo que más me conmueve de este versículo es que todo lo que el Señor hizo, lo hizo por amor de mí. El Señor amó lo que no merecía ser amado. Todo ese desprendimiento y esa renuncia que Él tuvo, lo hizo por amor a mí y por amor a ti, querido hermano. El amor movió al Señor a venir a este mundo y despojarse de sus riquezas, viviendo en la pobreza para que nosotros seamos enriquecidos, pero enriquecidos con una salvación que no merecemos, que no merecemos. Hay un coro de un antiguo himno que me encanta, que dice, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Hermanos, la Navidad, según Dios, el verdadero significado de la Navidad está enfocado en su encarnación. Dios se hace hombre, viene a este mundo, nace como un hombre, nace como nosotros, se identifica con el hombre, muestra su gloria de humildad, identificación. La Navidad tiene que ver con su encarnación. En segundo lugar, la Navidad tiene que ver con redención. Con redención. Usted no sé si se dio cuenta, la Navidad, según la palabra de Dios, no tiene nada que ver
con fiestas, con regalos, con fuegos artificiales. No, está enfocado en lo espiritual. En primer lugar, encarnación, pero también está enfocada en la redención. Fíjese en lo que dice el versículo 11, capítulo 2. El ángel le está diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Quién nació ese día? Un Salvador, un Salvador, Cristo el Señor. La Navidad nos regaló un Salvador, un Redentor. Ahora bien, ¿por qué Dios hace 2000 años envió un Salvador a este mundo? ¿Por qué envió un Salvador? Porque la humanidad entera está bajo el pecado y condenación. Dios nunca hubiera enviado un Salvador si el mundo no estaría en peligro de muerte. Nunca. Si Dios envió un Salvador es porque la humanidad está en peligro de muerte. En Mateo 1:21, el ángel le anunció a María que ese bebé que tendría se llamaría Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Dios salva. Dios salva a los pecadores que se arrepienten y los libra de una eterna condenación. Hermanos, Dios vino a este mundo porque la humanidad está en peligro, está bajo condenación y por eso envió un Salvador. Lo triste de hoy en día es que las personas no saben que están perdidas y condenadas, no saben que su mayor problema es el pecado. Si las personas se darían cuenta que están condenadas y van camino al infierno, buscarían a un Salvador. Pero las personas están engañadas, no se dan cuenta que están bajo condenación. Por eso Dios envió un Salvador. Según la Biblia, el pecado nos aleja de Dios y nos condena. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando entrábamos aquí por Asunchal y pasamos frente al cementerio, yo le decía a los hermanos que venían conmigo, el cementerio es una gran evidencia de que somos pecadores, porque tenemos que morir. La paga del pecado es muerte. La más grande evidencia de que somos pecadores, de que estamos bajo condenación, de que hemos desobedecido a Dios, es que tenemos que morir. Y cada cementerio en cada ciudad es un testimonio de que somos pecadores, de que estamos bajo la condenación de Dios porque hemos ofendido a un Dios santo. Por esa razón Dios envió un Salvador. El pecado nos aleja, nos separa de Dios, nos condena. Un predicador dijo lo siguiente: si el problema de la humanidad hubiese sido financiero, Dios hubiera enviado un economista. Si el problema de la humanidad hubiera sido la enfermedad, Dios hubiera enviado un médico. Si el problema de la humanidad hubiera sido el analfabetismo, Dios hubiera enviado un maestro. Pero Dios envió un Salvador porque el problema, el gran problema de la humanidad es el pecado. El problema más grande de la humanidad no es la pobreza, no es la política, no es la inseguridad, es el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios, nos condena. Los pecadores necesitan un Salvador. Y la Navidad nos recuerda que Dios ofrece un Salvador a los pecadores. Dios envió un Salvador, un Redentor, Cristo el Señor. Ahora bien, ¿qué significa ser pecador según la Biblia? Porque mucha gente dice, sí, todos somos pecadores, y lo toman así a la ligera. Pero según la Biblia, ¿qué significa ser un pecador? Porque recordemos, Dios envió un Salvador para salvar a los pecadores. Ahora,
¿Qué significa ser un pecador según las Escrituras, según la Biblia? En primer lugar, un pecador reconoce que es culpable ante Dios. Un pecador reconoce que es culpable ante Dios, reconoce que ha quebrantado todos sus mandamientos, ha mentido, ha robado, ha blasfemado, ha codiciado, es un idólatra. Este pecador no se victimiza ni le echa la culpa a otros, sino que él tiene la misma actitud del publicano que oraba en el templo. Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el relato bíblico que él se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí, soy un pecador. ¿Qué es ser un pecador? Reconocer que yo soy culpable ante Dios. Pero también un pecador es alguien que reconoce que no merece el cielo. No lo merece, no lo merece. Que merece el infierno, que si Dios lo envía allí, sería lo justo. Sería lo justo. Tiene la actitud del hijo pródigo. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Un pecador no ve el cielo como una recompensa, sino como un regalo inmerecido. ¿Qué es ser un pecador? Reconozco que soy culpable y en segundo lugar, no merezco el cielo. No merezco, no lo merezco. Pero en tercer lugar, un pecador reconoce que necesita un salvador. Reconoce que él no puede salvarse por sí mismo. Tiene la actitud del ladrón que fue crucificado al lado de Jesús. Después que reconoció su maldad y que merecía ser castigado, clamó diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón reconoció que necesitaba un salvador y clamó en su última hora, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En 1 Timoteo 1:15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, todos somos pecadores, entonces Cristo vino a salvar a todos, no, sino a los pecadores que reconocen que son culpables, que no merecen el cielo, pero que necesitan un Salvador. A esos pecadores el Señor vino a salvar, a esos pecadores. La Navidad nos recuerda que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero aquellos pecadores que se reconocen culpables, que no merecen el cielo y que necesitan un Salvador. A esos pecadores vino el Señor a salvar. Pero si hay una persona aquí que dice, yo no soy pecador, yo no soy tan malo, a esa persona el Señor no lo vino a salvar. Porque el Señor vino a salvar a los pecadores, pero a los pecadores que se arrepienten. Es interesante que cuando el Señor murió en la cruz, salvó a uno, no al otro. Porque uno solamente reconoció su pecado, uno se arrepintió, el otro no. Cristo en la cruz murió como un pecador en lugar del pecador para salvar al pecador. En 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no conoció pecado, hablando acerca de Cristo, él no conoció pecado, no como nosotros, que nosotros lo conocemos, lo practicamos, lo vivimos. Dice, él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me gusta como lo dice la traducción lenguaje actual, porque en cierta manera lo explica. Dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Dios lo trató a Cristo en la cruz como si Él hubiera pecado. Cristo en la cruz recibió mi castigo, tomó mi lugar, murió por mí, el justo por los injustos, para llevarme a Dios. Jesús tuvo que nacer para morir porque la paga del pecado es muerte y el pecado se paga con la muerte, pero con la muerte de un inocente. Y el único inocente que había en todo este universo es Cristo. El único.
Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando un judío pecaba, ¿qué es lo que hacía? Llevaba un corderito de 1 año, macho, sin defecto, lo llevaba ante el sumo sacerdote. Y no es que el sacerdote degollaba a ese corderito, sino la persona que había pecado tomaba el cuchillo y degollaba ese animalito inocente por causa de su pecado. Como que era una sombra de lo que Cristo un día iba a hacer por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces la Navidad, hermano, nos habla de encarnación. Dios bajó en persona a buscarnos. Pero también nos habla de redención. Cristo nos redimió. ¿De qué manera? Tomando nuestro lugar en la cruz, muriendo por nosotros, el inocente por los culpables. Pero también, por último, hermano, la Navidad tiene que ver con la adoración. Versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Navidad también tiene que ver con la adoración, con la adoración. La Navidad, según Dios, promueve la adoración. Es interesante que el primer himno que se entonó en la Navidad fue pronunciado por una multitud de ángeles, y ese himno que cantaron los ángeles tuvo que ver con la gloria de Dios. Ese fue el primer himno navideño. ¿Y quién lo cantaron? Los ángeles. Y ese himno tenía que ver con la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Esto demuestra que el propósito de Cristo al nacer era darle gloria a Dios. Por lo tanto, el foco de la Navidad es la gloria de Dios. Cristo se humanó para la gloria de Dios, para la fama y reputación de Dios. La Navidad bíblica nos lleva, nos conduce a adorar a Dios porque Él envió un Salvador para salvar a los pecadores como tú y como yo. Hermanos, nosotros no somos los protagonistas de la Navidad, ni tampoco es María, es Dios que nos regaló a su Hijo para reconciliarnos con Él. Es Dios. Ese es el personaje principal de la Navidad. No se trata de mí, se trata de Dios, de la gloria de Dios. Ahora, no solo los ángeles adoraron a Dios, también lo hicieron los pastores. Fíjese en el capítulo 2, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. No solamente adoraron los ángeles, también adoraron los pastores en esa noche divina. Estos pastores de oveja, al ver todo lo que sucedió esa noche, su reacción final fue glorificar y alabar a Dios. También los magos adoraron. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos 10 y 11. Acompáñenme a Mateo capítulo 2, versículo 10 y 11. Acá podemos encontrar a los magos que fueron a ver al niño Jesús y vemos qué es lo que sucedió. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por supuesto, esto no corresponde cuando Jesús estaba en el pesebre en Belén. Esto sucedió tiempo después porque los magos entraron en la casa de María, pero fue la misma reacción de los ángeles, de los pastores. Estos magos que hicieron se postraron y adoraron al niño, porque ese niño era Dios en persona.
Pero lo importante de esto es que estos magos vieron y adoraron a Jesús, no a Jesús y a María. Solo se postraron al niño Jesús y le ofrecieron presentes, demostrando así que Jesús es Dios, es Dios. Hermanos, el centro de la Navidad es el Señor, es Cristo. Él es el protagonista principal. En realidad, hermanos, nosotros los cristianos no celebramos la Navidad. Nosotros los cristianos celebramos a Cristo en la Navidad. Mucha gente celebra la Navidad como una fiesta carnal. Nosotros adoramos a Cristo en la Navidad. Muchos celebran la Navidad sin tener en cuenta a Cristo. Cristo brilla por su ausencia, ni siquiera lo menciona. Me ha tocado pasar Navidades con familiares inconversos y es realmente incómodo, hermano, porque se habla de cualquier cosa. Cuando llega a las 12, todo se levanta y te dice feliz Navidad, pero ni se mencionó a Jesús, ni se leyó la Biblia, ni se oró, nada. Eso no es la Navidad. Hermano, recuerda que en la primera Navidad hubo celebración, hubo adoración, hubo alabanza, porque Dios nos visitó desde lo alto. La Navidad tiene que ver con adoración, porque Dios se compadeció de nosotros y vino en nuestro rescate. Por esa razón adoramos y celebramos al Señor en la Navidad. El Dios que es espíritu se hizo carne. El Creador tomó forma de criatura, el Rey se hizo siervo, el Eterno habitó en el tiempo, el rico se hizo pobre, el Santo se hizo pecado, el León se hizo cordero, el bendito se hizo maldito, el dador de la vida experimentó la muerte, el invisible se hizo visible, el Dios que se viste de majestad y gloria se vistió de pañales. ¿Cómo no adorar a ese Dios tan maravilloso? ¿Cómo no adorar a ese Dios que nos regaló un Salvador? Hermanos, quiero terminar con dos conclusiones en esta tarde, en esta noche. Y en primer lugar, para aquellos que no son del Señor. Quizá aquí hay personas que no son del Señor, que todavía Cristo no es su Señor ni su Salvador. Cristo para ellos es un personaje histórico o un personaje religioso, pero no es su Señor, no es su Salvador. Querido amigo, hace casi 2000 años Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo. Vino para salvar a los pecadores, pero a los pecadores que se arrepienten. Pero Él también vendrá por segunda vez para buscar a los suyos, pero también para castigar a aquellos que le rechazaron. Cristo ya vino una vez, pero va a venir por segunda vez para rescatar a los suyos, a aquellos pecadores que se arrepintieron, pero para castigar a aquellos pecadores que no se arrepintieron. Y me gustaría que me acompañen a 1 Tesalonicense 1, capítulo 1, versículo 8 al 10. 1 Tesalonicense, perdón, 2 Tesalonicense. Segunda Tesalonicense, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y acá podemos ver que el Señor va a venir por segunda vez. Él ya vino la primera vez, pero ahora va a venir por segunda vez. Y es interesante lo que dice estos dos versículos para ti, querido amigo, que todavía Cristo no es tu Señor ni tu Salvador. Versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué interesante. Aquí se nos muestra que hay solo dos clases de personas en este mundo.
los que creen y los que no creen, los que aceptan el Evangelio y los que rechazan el Evangelio. Y su segunda venida traerá alegría para los que creyeron, pero traerá sufrimiento eterno para los que rechazaron el Evangelio, para los que rechazaron la salvación y para los que rechazaron al único Salvador, a Cristo el Señor. La segunda venida de Cristo traerá alegría para los que se arrepintieron, sufrimiento eterno para los que le rechazaron. Por eso la segunda venida de Cristo para algunos será motivo de gozo, para otros será motivo de sufrimiento. Amigo, arregla tus cuentas con Dios mientras hay tiempo. No te conviene estar enemistado con Dios. Dios ya envió un Salvador y Él viene por segunda vez, pero ya no va a venir para salvar, va a venir para condenar a aquellos que le rechazaron. En San Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice que estará sobre él, está sobre él. Mientras yo rechace a Cristo, la ira, la justa indignación de Dios está sobre mí. Dios está enojado conmigo, porque yo soy un pecador que no quiero arrepentirme, que rechazo el Evangelio, que rechazo a Cristo. Y la segunda conclusión, para aquellos que somos del Señor. Querido hermano, reflexionemos en todo lo que Dios hizo por nosotros. Si hay algo que le pido al Señor es que no perdamos la capacidad de asombro. No perdamos la capacidad de asombro. A veces pasa que hemos escuchado tanto de la cruz de Cristo, de su nacimiento, que ya no nos asombra más nada. No perdamos la capacidad de asombrarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Dejó su cielo, dejó su trono, vino a este mundo y tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Nació en un establo, vivió una vida perfecta, murió voluntariamente en la cruz para pagar mis pecados. Al tercer día resucitó, ascendió al cielo y ¿saben qué hoy está haciendo el Señor por ti y por mí? Está orando, está intercediendo. Está orando por mí. Hermanos, Cristo vino por mí, nació por mí, vivió por mí, murió por mí, resucitó por mí, ora por mí y viene por segunda vez por mí. Y la pregunta inevitable en esta noche, ¿qué estoy yo haciendo por Él? Podemos ver todo lo que Él hizo por nosotros. Cómo se humanó, se humilló, cómo vivió una vida perfecta, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió al cielo, está orando por mí. Todo lo que Él hizo por mí, ¿qué estoy yo haciendo por Él? ¿Qué estoy yo haciendo por Él? ¿Estoy glorificando a Dios? ¿Estoy bendiciendo a la iglesia? ¿Estoy llevando el Evangelio a los perdidos? ¿Estoy creciendo en santidad, amor, humildad, devoción y compromiso? Hermano, el Señor no se merece de mí una vida mediocre. Él dejó todo por mí. ¿Qué estoy dejando yo por Él? Él renunció a privilegios. ¿A qué estoy renunciando yo acá en este mundo? Por Él. Si Él murió por mí, ¿no sería lo correcto vivir por Él? No perdamos la capacidad de asombro. Dios ideó un plan. Te escogió antes de la fundación del mundo. Su Hijo te redimió, vino a este mundo, se humanó, se humilló, murió en la cruz por ti y por mí. El Espíritu Santo te regeneró, cambió tu corazón. ¿No es motivo suficiente para vivir por Él? Para vivir por Él. Y y si el Señor así lo quiere, morir por Él, qué hermoso que el Señor murió por mí. Pero yo estoy dispuesto a vivir y a morir por Él. Estoy dispuesto a renunciar a cosas por Él. Es interesante que el Señor no nos pide nada que Él primero no lo hizo. No nos pide nada que Él no lo haya hecho primero.
Él nos pide llevar la cruz, pero Él la llevó primero. Él nos pide negarnos a nosotros mismos, pero Él se negó primero a sí mismo. Él nos pide que nos humillemos, pero Él primero se humilló. Él nos pide que renunciemos al pecado, a cosas de este mundo, pero Él primero lo hizo. ¿No deberíamos vivir por Él? Y si es posible, morir por Él. Dios nos vino a buscar. ¿No se puso a pensar usted qué hubiera pasado si el Señor no venía a este mundo? Si Dios no hubiera enviado un Salvador. Todos estaríamos esperando la condenación eterna y bien merecida. Pero Dios se compadeció de nosotros. Dice que Él no socorrió a los ángeles caídos, pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Todos los que creen. Dios no quiso salvar a los ángeles caídos, pero sí quiso salvar a un grupo de personas. Y entre esas personas estás tú y estoy yo. No deberíamos vivir por Él. No deberíamos amarle. No deberíamos renunciar a cosas por Él, si Él lo hizo primero por nosotros.